Hay dos tipos de personas en el gimnasio: los que creen que están sanos porque se ven bien en el espejo, y los que tienen el valor de hacerse una analítica de sangre y descubrir que por dentro parecen un señor de 80 años fumador. Tranquilo hermano, si la trembolona es de farmacia no pasa nada. Hoy vamos a analizar qué es lo que realmente tienes que buscar en tu analítica si has decidido cruzar la línea de los jugos mágicos. Mi nombre es Jan y esto es Fitness sin Mentiras. Saludos amantes de la salud, fitness natural, en este caso el fitness antes de 1930, el único natural. En este caso mi nombre es Jan, coach nutricional y entrenador personal certificado y graduado de mercadeo, creador de contenido, papá de los helados, etcétera, etcétera. En este caso, el perfil lipídico, el adiós al corazón. Lógicamente, lo primero que se destruye es el colesterol. Si tu HDL, el colesterol bueno, está en bien, felicidades. Tu arteria tiene la flexibilidad de un tubo de PVC. La mayoría de los orales, como el Wistrol o el Anavar, aniquilan el HDL. Si tu LDL está por las nubes, no importa cuánto peses en la prensa de pierna, tu corazón está trabajando en tiempo extra. Como coach, si veo un HDL por debajo de 30, ese ciclo se detiene ayer. Aquí viene el clásico: me tomé un protector y mis transaminasas están bien. Bravo. El problema es que las transaminasas solo miden el daño agudo. Si quieres saber la verdad, busca gamma glutamil transferasa y la bilirrubina. Si esta está alta, tu hígado está pidiendo clemencia. El hígado es el único órgano que se regenera, pero tampoco que es un superhéroe de Marvel. Deja de darle orales como si fueran caramelo. Andoni, Pradel, Masa, etcétera, etcétera. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Muchos presumen de tener la testo en 3000. Claro, es exógeno. Lo que tienes que mirar es la LH y la FSH. Si están en 0.1, tus testículos se han ido de vacaciones permanentes y han apagado el wifi. El problema no es el ciclo, es el posciclo. Que de hecho muchos chicos en las redes se muestran las mutaciones que hacen con respecto a su físico, pero normalmente no hay cuenta en la historia que hay detrás de utilizar los ciclos, porque muchos están pendejos que consiguen la sustancia y no hacen el posciclo, y eso es más grave todavía. Si no monitorizas la prolactina y el estradiol, vas a terminar con la libido de una planta. Y lógicamente el mayor miedo, unos pectorales con glándula mamaria incluida. ¿Querías parecerte a un pro, no? Bueno, las tetas de perra son, digamos, que el primer paso. Vamos a este punto importante: la sangre espesa. Todos los fanáticos de la aguja lo tienen. Si usas boldenona o dosis alta de testo, tu hematocrito subirá al infinito y más allá. Es que tengo más oxígeno, soy un atleta de élite. No, lo que tienes mermelada en las venas, o sea, literalmente mermelada en las venas. Si tu hematocrito pasa del 50%, tu riesgo de trombo o infarto sube, como tus seguidores zombies sin del culturismo en Instagram, en TikTok, idem. Después de subir una foto sin camiseta, dona sangre o va a la dosis, campeón. En este caso, la química sabemos que no es un juego, y como entrenador certificado y coach nutricional, te indico exactamente que esto es sumamente grave. Muchas personas lógicamente se ponen a jugar con respecto a esto, y esto es lógicamente sumamente grave. No es solamente un juego de niños que están consumiendo caramelo. De hecho, también existen muchas cosas, existen muchas, vamos a ver si está pronunciado bien, enmascarantes, que hacen, vamos a limpiar cierto tipo de sustancias. También hay muchos pendejos en las redes sociales que muestran un perfil cuando lógicamente dicen, yo mira, para que vean que soy natural, cuando lógicamente pasan todos los efectos de las sustancias,
no lo utilizan en pleno ciclo, sino cuando terminan el postciclo y que termina el ciclo como tal. Así han hecho históricamente todos los atletas de cualquier tipo de deporte de fuerza o deporte de contacto, como ejemplo la MMA, la arte marcial mixta, lo hacen por un tiempo prolongado. Igual ejemplo, la gente esta de UFC, cuando se van a Brasil, los brasileños, ellos en Brasil no existen pruebas antidoping, por eso es que en Brasil, en este lado del charco, es donde usan más sustancias. Entonces el peligro, lo ha explicado el propio Dana White, que cuando ellos van a Brasil no hay un control que en otros países. Entonces ellos van, digamos, como viven en Brasil, como viven ahí, utilizan toda la sustancia del mundo, y cuando viene la competencia, lógicamente ya habrán limpiado todo lo que haya que limpiar, hasta que lógicamente avance la tecnología y se descubra ciertas cosas, así como han hecho ejemplo con Lance Armstrong, que luego de años retirado y luego de irse de pico, fue que determinaron que había usado ciertas sustancias para mejorar el rendimiento. Entonces, en este caso, repito, que un pendejo te indique en las redes sociales que por hacer su perfil está libre de jugo, eso es mentira, porque sabemos que existe la evidencia o las pruebas de que no son naturales por su físico, y siempre indicó varias veces, para el organismo es mucho más fácil intentar almacenar grasas que construir músculo. Eso no quiere decir que no vayan a construir músculo, sino cierta limitación de músculo que tu propio sistema te indica que no. Porque en este caso, supongamos, si hubiera sido así en la época casi de la extinción humana, Homo sapiens, super Homo sapiens, si en este caso el organismo se hubiera dedicado a aumentar el músculo y no intentara generar un poquito de grasa, porque ahorita digamos que cambió todo, ahorita es más fácil generar grasa que músculo, en este caso la raza humana se hubiera extinguido. Solamente lo que te venden humo con respecto a esto son los sujetos que te venden cursos de culturismo natural, te venden otras cosas, pero la ciencia, digamos que la evolución es clara. El organismo prefiere que tú almacenes grasa, repito, no como estas morsas actualmente que generan grasa a niveles industriales, para sobrevivir, que generar masa muscular, porque la masa muscular es sumamente cara de mantener para el organismo, y repito, tiene un límite. Por eso que no creas los pendejos que te muestran perfil lipídico, ¿okay? Pero en este caso, si llegaron hasta el final, gracias por el video, opiniones con respecto a esto, gracias a todos, aplausos.